Gloria a Dios. Bueno, la palabra de esta mañana, queridos hermanos, titula La madre de todas las batallas. Así es, la madre de todas las batallas. Tenemos batallas, ¿verdad, hermanos? Vamos teniendo batallas en nuestro caminar, en nuestra vida. Vamos avanzando y tenemos muchas batallas que vencer, muchas batallas que se nos presentan, luchas muy arraigadas en nosotros y gracias a Dios las vamos venciendo. Pero yo quiero que esta mañana aprendamos algo, de que hay una batalla que se genera y es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender dónde se genera esa batalla y por qué se llama la madre de todas las batallas. Así es. Quiero que veamos este verso bíblico que está en Proverbios 16, versículo 32, donde nos dice la palabra: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces entendamos este proverbio, querido hermano, querida hermana. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Quizás en algún momento nos sentimos muy capaces de hacer muchas cosas, ¿verdad? Nos sentimos llenos de talentos, nos sentimos personas que tenemos mucho conocimiento, mucho ingenio, que realmente podemos nosotros avanzar con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestro conocimiento. Y en muchas ocasiones, quizás, hermano, hermana, te has sentido poderoso, te has sentido de que eres autosuficiente, de que has logrado muchas cosas y que te sientes capaz además de lograr muchas cosas. Y algo que sí lo sentimos mucho es tal vez trabajas en algo que te gusta mucho, tal vez tu trabajo te genera muchos desafíos, pero esos desafíos justamente te hacen sentir que tú eres capaz de vencerlos y que vas a lograr grandes objetivos y tú te sientes, querido hermano, hermana, poderoso, es decir, que eres capaz de lograr todas esas cosas. Pero escucha lo que dice este proverbio: mejor que eso, mejor que aquellos sentimientos de lograr con mis conocimientos, mis talentos, muchas cosas, y mejor que sentirme poderoso, es que yo sea lento para la ira. Qué hermosura, ¿verdad? Qué enseñanza más grande, ¿verdad? Es mejor aprender a ser lento para la ira que tener todos estos sentimientos poderosos dentro de mí. Y lo mismo dice la segunda parte de este versículo: y el que domina su espíritu, es decir, añadamos ahí las palabras que son necesarias, es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, es una parte de la palabra del Señor donde está lleno de batallas, ¿no es verdad? Donde hay conquistadores, donde el rey David conquista muchas tierras, donde Saúl también se mete a muchas guerras. Hay muchas guerras y la palabra del Señor dice de que podemos ser capaces, queridos, de conquistar ciudades. Podemos ser capaces, queridos hermanos, de tener grandes logros sobre la tierra, de ser exitosos ahí donde tú trabajas, ya sea con tu profesión o ya sea con los recursos que el Señor te ha dado. El Señor te está diciendo de que tú puedes conquistar grandes cosas. El Señor te está diciendo que tú puedes ser poderoso. El Señor te está diciendo de que podemos llegar a niveles muy altos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestros talentos, a nuestro conocimiento. Podemos conquistar grandes cosas, grandes. Podemos tomar una ciudad, dice el Señor. Exacto, con esa visión de conquista, ¿verdad? Entonces, date cuenta tú ahí en tu corazón de qué eres capaz de conquistar, de qué eres capaz de alcanzar los objetivos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que dominar nuestro espíritu es mejor que tener aquella capacidad de conquistador. Gloria a Dios. Es decir, que la verdadera conquista que tú y yo debemos buscar es la conquista de nuestro espíritu. Entonces, querido, la madre de todas las batallas en nuestras vidas
se lleva a cabo en nuestro espíritu, ahí dentro de nosotros. Tenemos batallas externas, queridos, y solo te voy a hacer recuerdo de algunas. Batallas en tu trabajo, seguro que sí, ¿verdad? Siempre hay dificultades y vamos a batallar todos los días. Dentro de tu salud también hay batallas, ¿cierto? Estamos luchando, nos estamos cuidando, estamos siendo prudentes, nos contagiamos, luchamos, oramos y vencemos. Y gloria a Dios, queridos, seguimos batallando. Hay seguramente batallas dentro de tu economía, ¿cierto? La provisión que buscamos para vivir con las necesidades cubiertas que pudiéramos tener dentro de en nuestra vida y en nuestro hogar. Entonces son batallas que nosotros las vamos enfrentando y las vamos venciendo, o en muchas ocasiones también nos sentimos derrotados, ya sea en el área de nuestra salud, en el área de nuestra economía, de la provisión. Inclusive podemos tener batallas si tu espíritu te lleva a esos sectores, batallas inclusive del medio ambiente que está tan de moda, ¿verdad? De las pérdidas de áreas verdes, de aquellos bosques, aquellas selvas que están siendo arrasadas para poner sembradíos, y tú tienes un espíritu de conservación del medio ambiente y tú te metes a esas batallas. O inclusive aquellas nuevas leyes que los gobiernos están implementando en los países, ¿verdad? Aquellas leyes sobre el aborto, aquellas leyes sobre el homosexualismo. Querido hermano, son batallas porque tal vez tu corazón está inclinado también a defender esas áreas y tú te enfrentas a grandes batallas. Y si podemos ver la gama de batallas que tenemos al frente de nosotros, es totalmente amplia, de acuerdo a dónde tú estás moviéndote, en qué circunstancias, ¿verdad? Pero quiero que tomemos en cuenta, hay batallas internas, hay batallas dentro de nosotros, y esas batallas son respecto a nuestro carácter, respecto a cuán capaces somos de dominar nuestro enojo, a dominar nuestra impaciencia, a dominar nuestras reacciones. Hay unas batallas increíbles ahí dentro de nosotros, queridos hermanos, que estoy seguro, muchísimas veces hemos salido derrotados de esas batallas. Pareciera que es más fácil, hermano, vencer las batallas externas que aquellas internas. Por esto se llama la madre de las batallas, queridos. La madre de las batallas. Estoy seguro de que luchas por las palabras que van a salir de tu boca, ¿verdad? En aquellos momentos de enojo, en aquellos momentos de rabia, en aquellos momentos en los que estás manipulando, en la que estás extorsionando, en la que estás manejando las situaciones a tu conveniencia, ¿qué palabras salen de tu boca? ¿Ah? ¿Qué palabras? ¿Qué sentimientos genera tu alma, genera tu mente? ¿Qué sentimientos tienes adentro? Tal vez rencor, tal vez venganza, tal vez sentimientos de ira, tal vez sentimientos de envidia, tal vez sentimientos de celos, tal vez sentimientos que tú sabes, querido hermano, querida hermana, que no son sentimientos buenos y tú estás en una permanente batalla. ¿Por qué? ¿Por qué es una batalla para ti? Y ahí vamos a ir aprendiendo algo, porque hemos conocido a Cristo, y el haber conocido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de nosotros, y el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver de que fallamos. Gracias a Dios hay alguien que me hace ver que yo fallo. ¿Para qué? Para que me aliste a la batalla. ¿Qué batalla, querido? Aquella batalla que no es dominar una ciudad, que no es conquistar algo de afuera de mí, que no es ser poderoso con mi profesión o mi negocio o mi empresa, sino yo voy a ser mejor si domino mi espíritu. Yo voy a ser mejor si soy lento para la ira. Gloria a Dios. La madre de las batallas, queridos, se genera dentro de nosotros. Una batalla espectacular, y vamos a aprender cómo esta batalla en detalle va sucediendo dentro de nosotros, queridos hermanos. Y yo entendí muchas cosas. El Señor fue misericordioso para enseñarme estas cosas y quiero transmitírtelas a ti. Queridos, todos los días, todos nosotros tenemos un campo de batalla donde se inicia un gran combate. No hay una sola excepción. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, las tuvo por doquier.
Todos los días tuvo batallas de cualquier lado. Satanás mismo se le presentó para enfrentarse en batalla y él venció todas las batallas. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, yo te invito a que me sigas con estas lecturas bíblicas. Las voy a ir leyendo y bueno, el Espíritu Santo, he orado tanto para que el Espíritu Santo me guíe en esto y que realmente el mensaje sea tan claro para ti, que el mensaje sea de tanta enseñanza, que realmente entendamos qué es lo que pasa en la madre de todas las batallas. Amén. Vamos a leer en la versión de Dios habla hoy el libro de Romanos, capítulo 7, y lo vamos a leer desde el verso 14 hasta el 24. Escuchen esto, queridos hermanos, escuchen con atención, abre tu mente, abre tu corazón, que sea un corazón enseñable, prepara una tierra fértil ahí en tu corazón, porque lo que Pablo hace en este conjunto de versículos, querido, nos abre su corazón. Es una operación a corazón abierto. Es algo que Pablo abre su corazón, abre su intimidad. Y esa intimidad, querido, estoy seguro que es la misma intimidad que tú y yo sentimos. Por eso esto es la palabra del Señor. Y seamos honestos, escuchemos lo que Pablo sufre, lo que Pablo nos expresa, porque es lo que tú y yo sufrimos. Escucha, y dice así el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, la ley, ¿verdad? Es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Escuchen eso. Pablo dice, yo soy débil, querido. En vez de Pablo, pon tu nombre. Pon tu nombre, hermano, hermana. Estas palabras, hazlas tuyas. Hazlas tuyas. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo, José Luis, soy débil. Yo, José Luis, he sido vendido como esclavo al pecado. Sigue así el versículo 15. No entiendo, dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. ¿Te das cuenta, querido hermano? ¿Te sientes algo identificado? ¿Verdad? Porque aquellas batallas internas que les compartí de tu carácter, de los sentimientos, ¿verdad? De tus decisiones, aquellas decisiones de perdonar, de no perdonar, de ser misericordioso, aquellas decisiones de amar a Dios, aquellas decisiones de amar de verdad a tu prójimo como Jesús nos amó. Quizás hasta sufres de algunos vicios, querido hermano, querida hermana. Quizá algún vicio es muy arraigado en tu vida y estás sufriendo. Y entre los vicios que podemos mencionar, es probable de que hayan vicios de pornografía, ¿verdad? De que no podamos romper esas cadenas, que hayan vicios sobre el tabaco, que no podamos dejar de fumar, que hayan vicios sobre el alcohol, que hay embriaguez en todo momento, con mucha frecuencia, que inclusive hay vicios a los juegos, ¿verdad? A los juegos que tenemos en los dispositivos móviles, en nuestra computadora. Es un vicio, queridos hermanos, y es un vicio también, y tú lo vas a notar, el no poder vivir sin consultar, sin acceder a las redes sociales. Entonces, hermanos, todo esto es una batalla, es una guerra en nuestro interior. Y Pablo, abriendo su corazón, en realidad, la palabra del Señor, descubriendo nuestro corazón, nos dice, no entiendo el resultado de mis acciones. ¿Te ha pasado esto alguna vez, hermano? No entiendo por qué actúo de esta forma. Pues no hago lo que quiero, porque tú sabes lo que es bueno, pero no lo hacemos, querido. Y en cambio, aquello que no quiero hacer, aquello que odio, es precisamente lo que hago. Qué bárbaro, Pablo, ¿verdad? Qué honestidad, qué sinceridad. Y luego dice el verso 16, pero dice, si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Gloria a Dios. Y vamos a ir a explicar todo esto. Tal vez esto está un poco confuso, ¿verdad? Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena, ¿verdad? Verso 17. Así que
ya no soy yo quien lo hace. Escuchen esto. Entonces, cuando yo hago estas cosas, sabiendo que están malas y sabiendo lo que es bueno, hago lo malo, Pablo dice, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. ¿Te das cuenta? Verso 18, escuchen, porque yo sé que en mí, escuchen a Pablo, escucha tu corazón, hermano, porque yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza débil no reside en mí, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Qué sinceridad, ¿verdad? Qué genuinidad de reconocer cómo somos. Vamos al verso 19. No hago lo bueno que quiero hacer, ¿verdad? Esta es la conclusión. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo, es decir, hago lo malo, que es lo que no quiero hacer. Bendito es el Señor por su revelación. Y ahí está el verso 20. Ahora bien, voy a decir, a ver, calmémonos. Veamos qué está pasando aquí. Si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. ¿Te das cuenta? No eres tú, no es Pablo, hay un pecado, hay un ente ahí dentro también que nos está evitando que, conociendo el bien, nosotros no hagamos el bien, sino hagamos el mal. Porque Pablo acá nos está revelando algo donde nos dice, ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace. No soy yo, no soy José Luis. ¿Quién es entonces? El pecado que está en mí. Sigamos al verso 21. Y Pablo, en esa sabiduría que tiene, dice, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. ¡Wow! ¡Qué situación, hermanos! Y es eso lo que hacemos, ¿verdad? Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Vamos al verso 22. En mi interior me gusta la ley de Dios. En mi interior conozco la ley de Dios. Conoces a Cristo, ¿verdad? Sabes lo que Cristo ha hecho contigo. Sabes que el Espíritu Santo mora en ti. Por eso es que dentro de nosotros también nos gusta la ley de Dios. En otra versión, en la Reina Valera, dice esto: me deleito en el Señor. ¿Te suena esa frase? En mi interior me deleito en el Señor. Y el verso 23. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Veo, o sea, se detecta algo en mí que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. ¿Te das cuenta? Hay alguien ahí que nos tiene presos. Hay alguien ahí que nos ha aprisionado, nos ha encadenado. Y es ese alguien que nos lleva a tomar las decisiones equivocadas, aún sabiendo y conociendo las leyes de Dios. ¿Te das cuenta? Queridos hermanos, esa es la madre de las batallas. Esa es la madre de las batallas en las que tú, conociendo la voluntad de Dios, hay alguien dentro de ti, dentro de mí, que nos ha encarcelado, que nos ha aprisionado. Y por eso Pablo abre su corazón, por eso la palabra del Señor abre tu corazón, abre mi corazón y dice, no entiendo por qué mi razonamiento es bloqueado y cuando tengo para escoger el bien y el mal, sabiendo que el bien me conviene, yo elijo hacer el mal. Aleluya, espero que el Espíritu Santo esté revelando todas estas cosas en tu espíritu, hermano. Bendito es el Señor. Y luego dice,
Escuchen este alarido. Este es un alarido de Pablo. Este es un alarido de ti y de mí, querido hermano, porque estoy seguro en algún momento has dicho algo similar a esto al Señor. Desdichado de mí, porque una vez has cometido el pecado, una vez has fallado al Señor, una vez has elegido el mal sabiendo que debías elegir el bien, porque conocías que el bien te convenía, pero esa ofuscación dentro de ti, aquel dominio de ese pecado en tu espíritu, te hace decir en el momento que ya lo has hecho, desdichado de mí. La otra versión de Reina Valera dice, miserable de mí. Miserable, soy un miserable, soy un desdichado. Sabía que lo bueno debía yo elegir y elegí pecar. Es una desdicha, es una miseria mi vida. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Escuchan ese clamor de Pablo? ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Queridos, esta es la madre de todas las batallas. Así es una radiografía, ¿verdad? Esta palabra del Señor es una radiografía de un cristiano, de un hijo de Dios, de ti, de mí, que se enfrenta, queridos, a una lucha interna de todo nuestro cuerpo tocado por el pecado. Y además el conocimiento de la existencia de Dios que nos invita a la santidad. Es una lucha ahí, pero yo elijo el mal. La invitación del pecado y la invitación del Espíritu Santo. Queridos, aquí es donde yo quería ir explicando algunas cosas. Hay una guerra entre la ley revelada y la codicia despertada. Es decir, el Señor estableció la ley, pero la ley, ¿para qué sirve? ¿Verdad? ¿De qué sirvió la ley? ¿La ley sirvió para salvación? No sirvió para salvación. La ley sirvió, escuchen, ¿para qué sirvió la ley? Y de cómo Satanás se aprovechó de la ley. Aquí hay algo importantísimo que debemos aprender. Que Satanás, que la muerte, que el pecado se aprovechó de la ley en nosotros. Escuchen esto, aprendamos esto. Veamos Romanos 7:7. Y dice así: vamos a decir por esto que la ley es pecado. La ley es pecado, porque si te acuerdas cuando leímos el versículo 16, Romanos 7:16 dice, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, escuchen esto, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Exacto, ¿por qué la ley que Dios dio en el monte de Sinaí a Moisés es buena o no es buena? Es buena, pero no es una ley para salvación. Escuchen, ¿para qué es buena la ley? Donde dice en Romanos 7, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no, dice Pablo. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es pecado. Si no hubiera habido la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, lo que es desear, lo que es envidiar. Jamás hubiera sabido esos pecados si la ley no me hubiera dicho no envidies, no codicies, no desees lo que no te pertenece. Entonces la ley, al decirme no debes codiciar, no debes sentir envidia, no debes sentir venganza, no debes hacer esto me dice la ley, no lo hagas. Y entonces la ley sirve para que yo reconozca el pecado. Entonces me doy cuenta que codiciar es malo, que vengarme es malo, que matar es malo, que desear cosas que no me pertenecen es malo. ¿Me entiendes? La ley entonces nos ayuda a nosotros a identificar el pecado. Gloria a Dios. Pero Satanás se aprovechó de la ley. ¿De cómo? Escuchen lo que dice Romanos 3:20. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Exacto. Por la ley no somos salvos. El Señor no puede justificarnos por la ley, porque la ley solo nos sirvió a cada uno de nosotros para saber lo que es el pecado.
¿Me entiendes? La ley no lleva a la salvación. La ley nos lleva a un conocimiento de qué cosa es pecado y qué cosa no. ¿Correcto? Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, por eso dice este versículo, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. ¿Por qué? Porque la ley, a pesar que nos habla de reconocer qué cosa es pecado y qué cosas no, nuestra debilidad humana nos lleva a incumplir siempre la ley. Por eso es que el pueblo de Israel, como no había el Salvador Jesucristo todavía en esa época, de acuerdo al plan de Dios, tenía que presentar holocaustos de sangre para clamar por el perdón de esos pecados. Pero la ley no llevaba a la salvación, sino llevaba a un arrepentimiento que Dios ordenó sea por medio de sangre, en sacrificios y en holocaustos hechos al Señor. Entonces, queridos hermanos, nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Así es, la ley nos identifica los pecados y esos pecados comenzamos a chequearlos nosotros. Oye, esto yo hago, esto no cumplo, esto también cometo, estos sentimientos los tengo, estos vicios los tengo, no puedo salir de la prostitución, no puedo salir de fumarme una cajetilla diaria, no puedo salir de esto. Gloria a Dios. La ley sirve para darnos cuenta cuán pecadores somos, queridos hermanos. Pero una de las cosas que la ley ha hecho es ponerle justamente nombre al pecado, y al hacer esto, aquí viene el aprovechamiento de Satanás. Aquí viene el aprovechamiento del pecado, que es Satanás. Y al hacer esto, despertó en nosotros el deseo de pecar. Sí, y lo dice la palabra. Romanos 7:8, queridos hermanos. Dice, pero el pecado, ¿quién es el pecado? Es Satanás, es el mal, es la muerte. El pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, aprovechándose del propio mandamiento que nos dice no codiciarás, no envidiarás, no te vengarás, no hagas todas esas cosas, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Escucha esto. Pero el pecado se aprovechó de esto. Se aprovechó de que la ley me hacía reconocer los pecados, me los hizo conocer. Entonces Satanás se aprovecha valiéndose del propio mandamiento. ¿Por qué? Porque despertó en mí toda clase de malos deseos. La ley decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces me hizo ver de que codiciar la mujer de mi prójimo era pecado. Y el mal generó en mí, justamente basados en el conocimiento de ese pecado, malos deseos para justamente hacer lo que yo no quiero. Queridos, esta es la madre de todas las batallas. Esta es la madre de todas las batallas. Entonces, queridos hermanos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. ¿Por qué? Claro, porque no hay nada que te diga que codiciar es malo. Si no hubiera la ley, no hubiera algo establecido que te dijera matar es malo. No habría que te dijera algo que robar es malo. No está la ley. Entonces, si la ley no existe, si no hay nada establecido sobre que yo puedo matar, yo puedo robar, entonces el pecado es cosa muerta. Claro, no hay algo que me haga notar que eso está mal. Entonces yo puedo matar, yo puedo robar, porque no hay nada establecido que me diga que eso es malo. Por lo tanto, no es pecado, y por lo tanto el pecado es cosa muerta, sin sentido, ¿verdad? Sin embargo, hay ley. Satanás se aprovechó de la ley. Pero aquí viene algo maravilloso, que es lo que vamos a ir aprendiendo para ganar la madre de todas las batallas. Amén. Queridos, el Señor nos dice, escucha lo que dice en esta tomografía, en esta, ¿qué le llamamos a esta resonancia magnética de nuestro corazón, verdad? Pero la resonancia magnética creo que es lo que más detallado
más información detallada da de nuestro corazón y de lo que pasa en nuestros órganos. Y aquí hay una resonancia magnética del corazón de Pablo y es la resonancia magnética de tu corazón y del mío, queridos hermanos. Y dice Pablo, aquí hay una guerra. Aquí hay una guerra, queridos hermanos. Aquí hay una guerra que tú la sufres. Aquí hay una guerra que yo la sufro. Porque Romanos 7:22 dice, en mi interior me gusta la ley de Dios. ¿Me entiendes? En mi interior me gusta la ley de Dios. En la versión Reina Valera dice, en mi interior me deleito en el Señor. ¡Wow! En tu interior, querido, y estoy seguro, tú conoces a Jesucristo. El Señor ha podido derramar salvación para tu vida, ¿verdad? Por gracia. Y realmente nos deleitamos, realmente en nuestro interior sabemos que lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Aunque ya somos hijos de Dios y por gracia hemos recibido salvación, aunque ya ante los ojos de Dios hemos sido lavados, santificados, justificados, seguimos todavía en este cuerpo de muerte. Y mientras sigamos en este cuerpo mortal, la lucha continúa, queridos hermanos. Queridos, en mi interior me gusta la ley de Dios. Y Romanos 7:19 dice, no hago lo bueno que quiero hacer. ¡Ah, caramba! Queridos, conozco la ley de Dios. Y dice Pablo, y decimos tú y yo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino hago lo malo que no quiero hacer. ¿Verdad? Romanos 7:21 dice, me doy cuenta, es algo que está consciente en mí. Así que me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. La Reina Valera dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Escucha esta ley, que el mal está en mí. Pablo la identifica claramente y esta es una ley. El mal está en mí. ¿Me entiendes? Romanos 7:23 dice, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Queridos, en nuestra alma, en nuestra capacidad de razonar, está la ley de Dios. Está el hacer el mal, el bien. Está el conocimiento de la palabra del Señor. Pero Pablo nos revela lo que sucede en nuestros corazones y dice, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado. Escucha, hay la ley del mal que está en mí, hay la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Queridos, aquí estás tú, estás ahí tú, pero hay alguien más que te tiene, hay un ente espiritual, llámalo tú, la ley del pecado, la ley de que el mal está en ti y te tiene preso, porque tu razonamiento, aunque sabe lo que es bueno, decide hacer lo malo. Hay alguien que te aprisiona, hay alguien que te esclaviza, hay alguien que es el amo de nuestras decisiones. Por eso Pablo dice, no soy yo, sino hay alguien que me aprisiona. Mi razonamiento detecta que hay una ley de Dios, pero estoy encarcelado, estoy aprisionado por la ley del mal que está en mí, por la ley del pecado. La ley del pecado a la que Pablo hace referencia es el centro de batalla, queridos. Esta es la madre de las batallas, la hemos identificado. En efecto, es ese pecado interno que se mantiene en una constante campaña militar contra la nueva naturaleza que tenemos de hijos de Dios, tratando de obtener la victoria y el control que el Espíritu Santo quiere tomar en cada uno de nosotros, queridos. Aquí es donde se lleva a cabo la madre de todas las batallas, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero dice Pablo, hay algo que me ofusca mi razonamiento y es esta ley del pecado que me tiene preso. ¿Qué era lo que Pablo y el cristiano y tú enfrentas con el pecado?
¿Qué es? Pues que todavía hay una raíz, queridos. Hay una raíz de pecado dentro de nosotros. A pesar, si tú, hermano, si tú, hermana, estás decidiendo hacer lo que no quieres, teniendo la revelación del Espíritu Santo de lo que es bueno, y aún decides hacer lo malo, hay una raíz de pecado dentro de nosotros. ¿Te das cuenta? A la que alguna vez hemos pertenecido como esclavos, porque Pablo lo identifica bien. Estoy preso. Estoy preso. Queridos, es familiar esto, ¿verdad? ¿Te pasa? Pablo pareciera llegar a un estado donde dice, ya no puedo más. Porque dice, no hago lo bueno que quiero hacer. ¿No te has reclamado eso alguna vez, hermano, hermana? No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo, lo que no quiero hacer, hago. Y un buen cristiano, hermano, un buen hijo de Dios jamás querrá hacer el mal. Sí, no queremos, ni tú ni yo queremos. Un hijo de Dios no se levanta de madrugada buscando la manera de cómo pecar. Un hijo de Dios se levanta en la madrugada para buscar el rostro de Dios. Pero ¿qué pasa durante el día? Hay una raíz de pecado. Yo no sé dónde está tu debilidad. Yo no sé si está en tu carácter, en aquel enojo, en aquella ira, en aquella falta de paciencia, en aquellos sentimientos de rencor, de envidia, en aquellos sentimientos de falta de perdón, en aquellas decisiones de amar a Dios, en aquellos vicios que dominan tu cuerpo, aquellos vicios de prostitución, de tabaco, de alcoholismo, de juegos en las redes, de redes sociales, queridos hermanos. Yo no sé dónde está tu debilidad, pero estoy seguro que ha llegado el momento y muchas veces en la que tú dices, Señor, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo. Lo que no quiero hacer, hago. Y escuchen este alarido de Pablo. Y es el alarido que yo lo he dado muchas veces, queridos hermanos. Lo he dado. Y quizá tú lo has dado en aquel momento de intimidad con Dios, cuando reconoces delante de Él lo que debiste haber hecho, pero hiciste lo malo, porque hay algo, una raíz ahí que te aprisiona. Y dice en Romanos 7:24, escuchen, este es un clamor, este es un grito de Pablo, un grito tuyo, un grito mío que dice, desdichado de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Quién me librará? Pero aquí viene un secreto maravilloso, queridos hermanos. Aquí viene un mensaje espectacular para ganar la madre de las batallas. Toma atención, porque en esta pregunta está todo. ¿Quién me librará del poder de la muerte? ¿Alguna vez, hermano, te has sentido miserable, aún conociendo a Cristo? ¿Te has sentido miserable? ¿Te has sentido desdichado? Si esto te ha pasado, querido, bienvenido al club del apóstol Pablo. Bienvenido, porque somos miembros de este club que fallamos ante las batallas. Bienvenido al mundo de la realidad cristiana, que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, pero las batallas las perdemos dentro de nosotros con nuestra impaciencia, con nuestra boca, con que salen palabras de maldición, con nuestros insultos, con sentimientos de envidia, de rencor, de estar aún asidos a los vicios de pornografía, de tabaquismo, de alcoholismo, de juegos en las redes sociales, de estar en las redes sociales, queridos. Hay 100,000 cadenas que están alrededor nuestro. Y seguro que has dicho un día, soy miserable. Los hombres que jamás se entristecen, queridos. Las personas que jamás se entristecen, que jamás se arrepienten porque creen tener todo el poder después de haber conocido a Cristo, tienen un serio problema, queridos, de fariseísmo e hipocresía.
Pablo, frente a todo lo que hemos visto, llega a esta parte final con un grito desesperado, con una pregunta audible, quizá una pregunta silenciosa, a la que muchos de nosotros también hemos pronunciado. Pero aquí viene, queridos, aquí viene la victoria sobre la madre de todas las batallas. A pesar de que la ley nos haya servido para identificar los pecados, a pesar de que Satanás se aprovechó de la ley para hacer nacer en nosotros toda esa cantidad de sentimientos que nos hacen pecar, a pesar de que nuestro razonamiento se ofusca, a pesar de que sabiendo lo que es bueno decidimos hacer lo malo. Aquí viene. Pablo dice, ¿quién me librará del poder de la muerte? Y el verso 7:25 dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios, queridos, nos hace vencer la madre de las batallas. Dice la palabra en conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios. Es así. Pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Entonces, si en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado, yo tengo que entender ahora que es solo Dios, que es solo su ley la que me va a permitir ganar la madre de las batallas. Queridos hermanos, por eso en esta pregunta de Pablo, en Romanos 7:24 nos dice, ¿quién me librará del poder de la muerte? Pablo, escuchen esto, en toda esa sabiduría que el Señor había puesto en la mente de Pablo, Pablo no dice qué puedo hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, qué tengo que leer, qué esfuerzo tengo que hacer yo para poder librarme del poder de la muerte. No, Pablo dice ¿quién? Él busca a alguien, porque ese otro alguien lo tiene preso. Y necesitamos de otro alguien para que nos libere de esa opresión. Queridos hermanos, hay un cuento que circula por ahí que dice que un anciano estaba enseñándole a su nieto acerca de la vida. Y le dijo, una pelea feroz está siendo peleada dentro de mí. Es una pelea muy feroz entre dos lobos. Quizá ya la hayas oído. Un lobo es malo, él es ira. Ese lobo es rencor, ese lobo es envidia, ese lobo es tristeza. Ese lobo es remordimiento, es avaricia, es arrogancia, es resentimiento, es inferioridad, es mentiras, es orgullo, es superioridad. Ese lobo es ego. Y el otro lobo es bueno. Él es paz, él es amor. Ese lobo es esperanza, es serenidad, es humildad, es bondad, es benevolencia, es compasión, es generosidad. Ese lobo es fe, el lobo bueno. Esta batalla también está siendo peleada dentro de mí, dentro de ti y dentro de toda persona en el mundo, le dijo el anciano a su nieto. El niño se quedó pensativo por un breve momento y le preguntó a su abuelo, ¿quién ganará, abuelo? A lo que el anciano contestó, al que tú alimentes más. Ese es el lobo que ganará, la madre de todas las batallas. Queridos hermanos, Pablo aquí nos ha presentado una operación de corazón abierto en estos pasajes. Nos ha dicho la real naturaleza de un hijo de Dios que lucha por agradar a Dios. Pero reconoce que hay leyes que combaten dentro de él. Y tú y yo reconocemos que hay leyes que combaten dentro de nosotros.
Y la verdad es que permaneceríamos en la miseria del cual nos habla si no tocara el tema en el capítulo 8 del libro de Romanos. Si te has dado cuenta, estos han sido versículos del capítulo 7. Querido hermano, querida hermana, Pablo en ese clamor dice: ¿quién me librará de la muerte? Y el siguiente verso dice: mi Señor, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sin Él, queridos, no podemos vencer la madre de las batallas. Por eso dice este versículo en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así es. Tú que eres hijo de Dios, yo que soy hijo de Dios, este Dios maravilloso no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio, queridos. En el dominio propio está el ganar, queridos, el ganar la madre de todas las batallas. En el poder, en ese espíritu de poder, en ese espíritu de amor. En Proverbios 16:32 ya lo hemos leído. Por eso la palabra nos dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso. Lo hemos leído, ¿verdad? Entonces ahora nos damos cuenta, queridos, si has ganado la madre de las batallas, si ahora eres lento para la ira, si ahora puedes controlar esos sentimientos rencorosos, aquellos sentimientos de falta de perdón, aquellos sentimientos de misericordia, queridos, si has logrado dominar todo eso, eres más poderoso, queridos, que aquellas gentes que conquistan grandes ciudades, grandes cosas. Ese es el verdadero éxito. Y ese éxito no lo logramos solos, porque Pablo nos aclara, nos dice la palabra de Dios: solo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, yo solo te voy a leer acá unos cuantos pasajes del capítulo 8 del libro de Romanos. Pero de verdad yo quiero poner una tarea en tus manos, pero es una tarea maravillosa en la que te vas a embelecer de la gran misericordia y el amor de Dios por esas batallas que nosotros tenemos en nuestro interior, que nosotros guerreamos en nuestro interior. El Señor en el capítulo 8 nos habla de una manera en la que tú vas a poder entender ese verdadero amor, de que no estás solo, de que aquella ley del pecado, aquella ley de la muerte, aquello que te hace decidir por lo malo, queridos, el Espíritu Santo vive en ti. Y en el capítulo 8 se revelan grandes maravillas del Señor para que tú y yo venzamos la madre de todas las batallas. Y aquí te comento algunos versículos. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8 versos 1 y 2. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Aleluya. Ya no hay condenación a los que estamos unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Oh, aleluya. El Señor. Esta es la ley, hermano, la ley de Dios, la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús es la que nos ha liberado de aquella ley que habla Pablo, la ley del pecado, la ley de la muerte. ¿Te das cuenta? Por eso el clamor de Pablo es: ¿quién me va a librar? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, querido. Nuestro Señor Jesucristo, porque los que estamos unidos a Cristo ya no tenemos condenación. Aleluya. Lee este capítulo. Escucha lo que dice el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya no hacemos caso a aquella prisión del pecado, aquella muerte que nos quiere llevar a la segunda muerte, ¿verdad? Si no, somos hijos de Dios, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, el haber subido al cielo, el habernos enviado el Espíritu Santo y que nosotros seamos templo del Espíritu Santo,
nos hace ser guiados por el Espíritu de Dios y nos hace tener la identidad, queridos, identidad de que somos hijos de Dios. Aquí están esos versos maravillosos, queridos, en el capítulo 8 de Romanos. Y dice el verso 17: y si hijos, también herederos, aleluya, también soy heredero. ¿Heredero de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Entonces, ¿quién nos libra del pecado? ¿Quién nos libra de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo, queridos, y el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos revela lo que es verdaderamente Cristo, lo que es nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y por eso Él es el que nos libera, Él es el que nos saca de la prisión, aquellas raíces del pecado que aún quedan en nosotros. Viene la ley de Dios, viene la guía del Espíritu Santo y nos libera. Por eso somos libres, queridos. Aleluya. Veamos el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, tú amas a Dios, yo amo a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Querido, no tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo de lo que pasa a tu alrededor, porque si tú amas a Dios, toda esa circunstancia te ayuda a bien. Eres exitoso, eres bendecido, tienes la promesa que se va a cumplir en tu vida, porque tú amas a Dios y tú lo sabes, querido hermano. Aleluya. Eso está en Romanos 8:28. Lee todo el capítulo de Romanos, querido. Escucha lo que dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, aleluya. ¿Quién va a ir contra ti si Dios ha venido a rescatarte de aquella prisión del pecado, de aquel encarcelamiento de la muerte? ¿Quién? ¿Qué diremos? Si Dios vino por mí, si Jesucristo murió para lavar mis pecados, ¿quién va a venir contra nosotros? ¿Quién va a venir contra mí? Nadie, queridos. Soy libre porque Cristo me liberó del pecado, me liberó de la muerte. La madre de todas las batallas la ganó mi Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Y escucha lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas, sí, Señor, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, queridos. Eres vencedor, soy vencedor. Hemos ganado la madre de las batallas. Ya sé, Satanás está derrotado, Satanás está en nuestros pies, Satanás está pisoteado. Nosotros solos no podíamos hacerlo, la ley no nos da la salvación, pero vino Jesucristo, vino la ley de Dios, vino su misericordia, vino su gracia en salvación y nos hizo vencedores por medio de Cristo que nos amó. Aleluya. Esos son algunos versículos del capítulo 8. Léelo, hermano. Léelo. La madre de todas las batallas la tenemos aquí, queridos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros estamos en esa comunión con Dios, si nosotros estamos en esa oración permanente, si nosotros estamos, queridos, en esa revelación permanente de la guía del Espíritu Santo, y si nosotros somos obedientes a esa guía que el Espíritu Santo nos da, somos hijos de Dios. Así es. Nuestra identidad es de que somos hijos de Dios. Queridos hermanos, la madre de todas las batallas las vencemos en Cristo Jesús. Sin Él perdemos. Sin Él perdemos. Por eso Pablo da ese alarido, ese grito y dice: miserable, desdichado de mí, ¿quién me salvará? Jesucristo es su nombre. Solo Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, espero que esta palabra haya revelado muchas cosas de las batallas que tú y yo vivimos día a día. Pero como dice Romanos 8:37,
Ahora sí, este verso tiene gran sentido para mi vida, porque hay una madre de batallas aquí en mi corazón, en mi espíritu, y me dice la palabra del Señor: tú, porque tienes a mi Espíritu Santo, eres más que vencedor por medio del amor de Jesucristo. Aleluya. Soy más que vencedor. La batalla, la verdadera victoria se dio en la madre de las batallas que es dentro de mí. Y esa victoria, queridos, va a reflejar a cualquier batalla externa que tengamos. Tú quieres conquistar ciudades, tú quieres ver que te vean como un hombre, una mujer poderosa. Vas a tener poder, pero en el Señor. Y vas a conquistar lo que te propongas, porque el Espíritu Santo te va a guiar a la victoria por medio de Jesucristo. Aleluya. Querido hermano, querida hermana, yo doy gracias a Dios. Quisiera que la palabra haya llegado a tu corazón y te haya enseñado un montón, como la cantidad de cosas que yo aprendí esta vez. Te voy a compartir algo. Siempre la verdad es de que desde el año pasado, quizá al principio del año pasado, he tenido temor, le he huido, le he escapado a este sector de la palabra, porque realmente era una resonancia magnética a mi corazón. Era un descubrir mi corazón en la presencia de Dios, y aquel alarido de Pablo era nada más y nada menos que el grito de mi corazón. Y el Señor hizo que esta vez yo entienda lo que Él me quiso decir y yo comparta contigo este mensaje para gloria de su nombre. Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo estoy seguro que tú tienes la madre de las batallas en tu corazón, en tu espíritu. ¿Cuántas veces has dado este grito? Qué miserable soy, o he vuelto a pecar. Soy un desdichado porque he vuelto a fallarle a Dios. Tenía como objetivo vencer esto y he fracasado. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de la muerte del pecado? Estoy seguro que ese ha sido un grito de tu corazón. Solo hay una persona, queridos, y Pablo nos la revela: solo Dios. Solo Dios por medio de Jesucristo. Solo, si te quedas solo, si te quedas sola, vas a morir y vas a sufrir la segunda muerte. La vida eterna está en Dios. La vida eterna está por medio de Jesucristo. La victoria sobre la madre de las batallas está en Jesucristo. Por eso te digo, hermano, hermana, ahí donde estás, quizá quieras renovar tu alianza con Jesucristo. Quizás quieras renovar aquel pacto que el Señor hizo contigo, pero lo hemos descuidado. Hemos sido derrotados muchas veces en las batallas de nuestro interior y queremos realianzarnos con el Espíritu Santo para que venzamos la madre de las batallas. Yo te aconsejo, hermano, hermana, en el Señor, de que renueves tu pacto, de que renueves tu alianza. Quizás tú que escuchas este mensaje, nunca antes has hecho una alianza con Dios. Nunca antes has hecho un pacto con Dios. Y te sientes solo y te sientes sola ante estas batallas en las que, queriendo hacer el bien, terminas haciendo el mal. Dice la palabra que solo Dios
es quien va a derrotar el pecado en tu vida. Solo Dios. Y por eso también a ti, mi hermano, mi hermana, te invito a que hagas por primera vez una alianza de fe con Dios. Un pacto de fe, de amor, de perdón, de arrepentimiento con Jesucristo. Así que tú que renuevas tu pacto, tú que haces por primera vez tu pacto, mira con tus ojos espirituales, ahí mismo frente a ti que está Jesucristo, reluciente, mirándote con ojos de amor, de misericordia. No te va a juzgar ni te va a condenar. Él quiere perdonarte. Él quiere amarte. Por eso te invito, hermano, hermana, a que declares con tu boca. Pronuncia, mi hermano, mi hermana, pronuncia audiblemente estas palabras. Señor Jesús, estoy postrado a tus pies. Vengo ante tu presencia con un corazón arrepentido, porque quiero pedirte perdón por mis pecados, porque sabiendo lo que era bueno, decidí hacer lo malo, porque aquel pecado me aprisiona, me encarcela, me encadena y me quiere matar. Señor Jesús, yo declaro esta mañana que tú eres mi Señor, que tú eres mi amo, que yo soy tu siervo, que yo soy ahora esclavo tuyo. Ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo y siervo de mi Señor Jesucristo. Y lo declaro con mi boca para que el mundo material y el mundo espiritual lo escuche, porque quiero dejar establecido que a partir de hoy Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi amo, Jesucristo es quien me ha libertado del pecado, Jesucristo es quien ha roto las cadenas del pecado, Jesucristo es quien me ha llevado de la oscuridad a la luz, que Jesucristo es mi Salvador. Aleluya. Tú eres mi Señor y mi Salvador, Jesucristo, Hijo del Altísimo. He sido liberado y en fe lo creo, de que ya no soy prisionero del pecado. Satanás, ya no te pertenezco. Dile eso. Ya no te pertenezco. Ya no soy tu prisionero. Soy siervo de Jesucristo. Soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por perdonar mis pecados, por limpiar mi corazón, por lavar mis manos. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por regalarme salvación y ser heredero, ser coheredero con mi hermano Jesús de la vida eterna y de todo lo que te pertenece, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito es tu nombre. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito.